33 minutos y este martes nos da mucho gusto que usted siga en sintonía con el 97.7 Heraldo Radio y en todas las plataformas digitales. Importante voltear a lo que ocurre en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por eso a partir de esta fecha vamos a estar hablando con diferentes protagonistas, conocer desde la historia también de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, porque creo que es un momento muy importante de revalorar nuestra máxima casa de estudios. Y me da mucho gusto recibir en el estudio esta tarde a Rolando del Puerto Núñez. Él es catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Maestro Rolando del Puerto Núñez, bienvenido ahora a Oaxaca Noticias. Bienvenido. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues agradecerte a ti y a todos los compañeros que hacen posible este espacio y a quienes nos están escuchando a través de las plataformas. Muchas gracias. Usted lleva 20 años, más de 20 años como catedrático en la universidad, en Derecho, en Contabilidad. ¿Conoce lo que ocurre dentro de la universidad? Sí, fíjate, Guillermo, que desde muy joven iniciamos la docencia. Hace 20 años iniciamos como catedrático en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y hace 6 años en la Facultad de Contaduría y Administración. En fin, llevamos 20 años como docente universitario. Eran los principios de los años 2000. Exactamente, años 2000. Y bueno, a partir de esa historia, de lo que usted conoce, es importante platicar y hablar sobre la gratuidad de la educación superior. Totalmente, Guillermo, y además es un tema que a mí me apasiona. Desde estudiante siempre pugnamos por este tema de la gratuidad en la educación superior en Oaxaca. Y déjame decirte que yo considero que la educación es una escalera social que ayuda a los jóvenes al desarrollo social del estado, del sureste mexicano y del estado mexicano también. Y déjame darte unos datos. Todavía existe una desigualdad en cuanto a la educación superior en los estados del norte, del centro y del sur del país. Por ejemplo, estados como Nuevo León, el Estado de México, tienen por arriba del 50% la cobertura de la educación superior. Y lastimosamente, estados como Chiapas, Guerrero y desafortunadamente Oaxaca está por debajo del 30% de la cobertura de la educación superior. Ahora bien, como tú lo sabes, el artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla sobre la educación y precisamente nos habla sobre la educación gratuita y obligatoria. Sí. En ese 3 constitucional, que además es un derecho humano, nos habla sobre el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior, y en el 2019 hubo una gran reforma en la cual se incluyó como obligatoria y gratuita la educación superior. En ese sentido, fíjate que desprendiéndose de este artículo 3 de nuestra Carta Magna, existe una ley general de universidades en el país, y en su artículo 62 nos habla precisamente sobre la obligatoriedad de la educación superior y exige que las entidades federativas y la federación coadyuven para que paulatinamente se otorgue esta gratuidad pues, a las y los mexicanos. Repito, es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Aunado a ello, déjame decirte, Guillermo, que hace poquito, el 3 de marzo del 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal constitucional, resolvió un amparo en revisión. Resulta que un estudiante de la Facultad de Derecho del UNAM, este instituto le cobró una cantidad por titulación, para poder titularse. En ese sentido, el estudiante se amparó, lo conoció un juez, el juez le niega esta protección constitucional y lo atrae a la Corte. Y en este sentido que la Corte ahora, en la nueva Corte, el máximo tribunal está retomando el tema pues, de los derechos humanos y demás, resuelve el amparo a favor del estudiante, aludiendo al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y determinó que en este caso la UNAM le reembolsara el dinero que había pagado este estudiante para poder concluir con su proceso de titulación, y
mencionó que si bien hay una insuficiencia presupuestal, que esta carga económica no puede recaer sobre el estudiante. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reafirmado lo que dice nuestra Carta Magna, el artículo 3 constitucional, y darle la oportunidad a los jóvenes de poder ingresar a la universidad, al nivel superior, y además que no se le dé esa oportunidad solamente a los jóvenes de la ciudad, de la zona conurbada, sino también a las comunidades indígenas. Oaxaca tiene 16 grupos indígenas. Y lo que quería comentarle, maestro, justo esto, la Corte y lo que está en estos documentos y en estas leyes, pues está muy bien, pero vamos a la realidad. Ocurre otra cosa. Vienen gentes que ven la posibilidad de poder desarrollar, y que la única posibilidad es la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la única universidad pública de Oaxaca, y se encuentran con una realidad muy triste, que tienen que pagar, por ejemplo, para ingresar a una escuela, a una facultad, unas cantidades muy fuertes, 30, 40, 50 mil pesos para entrar a arquitectura, a medicina, a derecho. Eso es una realidad. Sí, lastimosamente, Guillermo, es, como tú lo dices, una realidad que vive la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Quiero decirte que nuestra máxima casa de estudios oferta 34 licenciaturas en 19 facultades, 3 institutos. Y lo hacen en este sistema escolarizado y semiescolarizado. Entonces los estudiantes pues vienen con una ilusión de poder ingresar a la máxima casa de estudios, y tienen 2 retos. Primero, acreditar el examen de admisión, que es un reto porque la universidad tampoco tiene cobertura del 100%. Y el segundo reto, ya una vez que acreditó el estudiante su examen, pues le dicen, oye, tienes que pagar esta inscripción a nuevo ingreso. Y como tú lo mencionas, y es una realidad que no podemos esconder, nos lastima, por supuesto, como universitarios, es que algunas unidades académicas tienen muy elevado su cuota de inscripción. Creo que ahí, ese es el camino que debe seguir la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, en el sentido de la obligatoriedad y además la gratuidad que está en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución cuenta. Y que es una realidad porque se permite desde la rectoría de la propia universidad. No se ha puesto un control en eso, ¿no? Es un tema que debe ser debatido, Guillermo, por las y los universitarios, por las autoridades que integran nuestra universidad, y que debe ser analizado a profundidad y a conciencia además. El estado de Oaxaca es uno de los estados más pobres del país, y una universidad del pueblo, que es la máxima casa de estudios, la UAPJO, no se puede permitir tener cuotas tan altas. Entrada de 50 mil pesos de una inscripción, creo que ni las universidades privadas, así de primer golpe. Así es. Maestro, ¿Sí? Platicaba, y justo decíamos al inicio de esta charla, de esta entrevista, ¿Sí? La importancia de revalorar a nuestra universidad. Usted también es conocedor de la historia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Si nos puede compartir, por favor, también algunos datos. Es un tema, Guillermo, que me apasiona mucho. Desde estudiante siempre le he dado seguimiento a la historiografía de la educación y, por supuesto, de nuestra universidad. Y vamos a hacer un poquito de memoria. El primer instituto de educación superior en Oaxaca fue un seminario llamado Seminario de la Santa Cruz, que se instauró aquí en Oaxaca, obviamente con permiso, ¿no?, de las autoridades de España, de la corona española en ese entonces. ¿Qué año era? No, digamos, es el siglo XIX, principios del siglo XIX. Después, fíjate, Guillermo, que para el 26 de agosto de 1826, ¿sí?, cambia de ser un seminario de la Santa Cruz y se instaura un instituto, un gran instituto, el Instituto de Ciencias y Artes del estado de Oaxaca. Y para el 8 de enero de 1826, un año después, abre sus puertas al público. Siguió funcionando, por supuesto, este seminario de la Santa Cruz, pero ya a la par había un instituto de ciencias y artes y un comercial. En estas épocas, Guillermo, Juárez era estudiante.
Él se matricula en el instituto, perdón, en el seminario de la Santa Cruz. Al aperturarse este instituto, se da de baja en el seminario y se inscribe en el Instituto de Ciencias y Artes. 1826 estamos 1827 apertura sus puertas el instituto. Y un dato que te quería dar, un dato curioso. Juárez como estudiante siempre fue sobresaliente. Y en 1830 su maestro de física cae enfermo. Y el director del instituto de ese entonces le dice: Juárez, tú tienes que dar clases. Era estudiante. Sin embargo, Juárez, con la capacidad que tenía, se vuelve maestro sustituto de la materia de física. A la postre se titula y se vuelve catedrático oficial de las materias de Derecho Canónico y Derecho Civil. A la postre se haría director del Instituto de Ciencias y Artes, y ya la historia de Juárez ya la conocemos. Después que funciona durante un largo tiempo el Instituto de Ciencias y Artes, y después de la Revolución Mexicana, muchos de los institutos que habían en toda la República en esas épocas se empezaron a convertir de institutos a universidad. Y entonces en 1955, por un decreto del gobernador del entonces, que era el general Manuel Cabrera, se instaura la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Ojo, todavía no tenía la autonomía, solamente era Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Y para 1971, pues ya comienza con esta autonomía, 1972 se le da la autonomía. Y para 1973, como dato curioso, se empieza a construir lo que es Ciudad Universitaria, lo que hoy conocemos como CEU. Y ese es un tanto de la historiografía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de cómo transitó, ¿no? De ser primero un seminario, después un instituto, después una universidad y después ya la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que, Guillermo, la máxima casa de estudios es el orgullo de todos los oaxaqueños y todas las oaxaqueñas. Por eso es importante revalorarlo y que con este deseo de que retome un rumbo de éxito, de academia, de seriedad y, como lo dice su lema, ¿no?, de ciencia, arte y libertad. Totalmente. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser universitarios y de ser egresados de la máxima casa de estudios. Y hoy la universidad está haciéndole un llamado a todos sus hijos, es nuestra alma mater, sí, para que regresen y contribuyan a lo mucho que nos dio la universidad: nombre, prestigio, reputación. Todo lo que soy en lo personal se lo debo a mi universidad. Por favor, un mensaje para universitarias, universitarios y el público que nos sigue. Por favor, maestro Rolando del Puerto Núñez, catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchas gracias, Guillermo. Solamente recordarle a todas las y los universitarios que no olviden a su alma mater, que su alma mater hoy los necesita, les está haciendo un llamado, y que todos juntos podemos mejorar las condiciones de nuestra universidad y llevarla al nivel que queremos todos, que es la máxima casa de estudios. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, maestro. Muy buena tarde, que haya mucho éxito. Gracias, muy amable. Continuamos ahora, Oaxaca Noticias. Puede haber incremento en precios, es al menos lo que advierten